Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente al canal Mantenimiento 360 grados, un enfoque directivo. El día de hoy vamos a presentar el tema del análisis de criticidad de los activos fijos de nuestra organización basados en las normas ISO 55000, que es la gestión de activos. Además, también vamos a hablar sobre las normas UNE EN 16646 2014. Mi nombre, como ustedes ya lo conocen, es Luis Aguirre. Bueno, ¿qué son las normas ISO 55000? Según la norma ISO 55000, un activo crítico es aquel que tiene el potencial para impactar significativamente en el logro de los objetivos de la organización. Como todos sabemos, las normas dentro de la ISO 55000 es la gestión de activos, y una de las fases dentro de esto es la parte de la criticidad de los activos, ¿sí? Recordemos que un activo es crítico cuando interviene demasiado en la operación y es clave para alcanzar los objetivos, ya sea en servicios o ya sea en producción, en cualquiera de los dos casos. ¿Qué ventajas tenemos nosotros cuando clasificamos los equipos en críticos de los no críticos? Bueno, primeramente vamos a hablar de los temas que son la mejora de la seguridad, la reducción de costos, la mejora del rendimiento y la mejora de la toma de decisiones. ¿Por qué hacemos toda esta parte? Y estos son esas ventajas. Primeramente, un activo puede ser crítico por la seguridad, porque podemos caer en cosas legales si el activo o el equipo no está funcionando adecuadamente. En este caso son procesos donde puede haber alguna contaminación, puede haber una avería que pueda causar algún impacto medioambiental grave, y por eso este tema de la seguridad es importante. En la reducción de costos, pues toda organización busca la manera de tener los recursos manejarlos de manera más eficiente. Y manteniendo una criticidad de los equipos, nos enfocamos directamente a los equipos que impactan más en los costos de la organización. La mejora del rendimiento. El objetivo de cualquier empresa es que sus equipos tengan el mejor rendimiento posible, y para eso, pues dentro del análisis de criticidad nos sirve a nosotros para enfocar nuestros esfuerzos en este tipo de equipos. Mejora en la toma de decisiones. Bueno, aquí lo que vamos a hablar es el tema de que los equipos, si son críticos o no críticos, podemos nosotros dar énfasis a poder solicitar mejores repuestos a tiempos, una buena planificación en la compra de los repuestos gestionada por un buen departamento de compras, pues nosotros vamos a tener grandes resultados. ¿Qué factores vamos a evaluar para determinar la criticidad de un equipo? Primeramente, nosotros tenemos que, de la parte central que está en el análisis de criticidad y en la gestión de activos, siempre basados en las normas ISO 55000, podemos indicar que pueden ser por temas de producción, la seguridad, que lo hablamos anteriormente, la parte de mantenimiento, la parte de medio ambiente. Entonces, en cada uno de estos podemos caer en diferentes etapas, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte, vamos a resumir en la parte de mantenimiento. Por ejemplo, si reparar un equipo requiere de mucho tiempo, de gastos excesivos, o es complicado conseguir los repuestos cada vez que existe un fallo, o en algún caso la mano de obra tiene que ser especializada y no la tenemos en la empresa, esto nos complica. ¿Y por qué? Porque esto va de la mano en cómo afecta la producción. Digamos que hay un fallo y en esta parte es necesario su reparación inmediata porque afecta mucho la producción. Entonces, cuando encontramos que hay varios factores que sumados nos determinan en una matriz si puede ser crítico un equipo, pues le tenemos que dar énfasis, y obviamente pues nuestro mantenimiento va enfocado para minimizar este tipo de mantenimientos correctivos y que el equipo funcione de mejor manera. Bueno, ¿qué es un equipo crítico? Un equipo crítico es que interviene demasiado en la producción o en un servicio. Si lo hacemos a tema industrial, por ejemplo, una empresa que fabrique inyecciones de plástico y la producción
se tiene que detener cuando tenemos un pedido y cuando nuestros tiempos son muy cortos y hay un fallo por este equipo y este va a generar un costo altísimo para poderlo reparar o el tiempo es muy largo, ese equipo se empieza a convertir en crítico. Entonces ese equipo interviene demasiado en la producción. Por lo tanto, esa inyectora de plástico tiene que ser reparada lo antes posible. Entonces, de acuerdo al análisis que vimos, si interviene la seguridad, interviene el medio ambiente, interviene el mantenimiento e interviene en la producción y se convierte en crítico, de acuerdo a la matriz, entonces ese equipo pues hay que darle prioridad. ¿Qué tipo de mantenimiento es aplicar a equipos críticos? Bueno, hay diferentes tipos de mantenimiento. Si nuestro equipo es crítico, puede ser un modelo sistemático, un modelo condicional, un mantenimiento legal o subcontratado. ¿Sí? Y puede ser un mantenimiento de alta disponibilidad. Cualquiera de estos modelos que están dentro de los programados que entran acá, nosotros tenemos que evaluar qué tipo de mantenimiento es el que más nos conviene de los diferentes modelos que hay. Pero eso lo determina el departamento de mantenimiento junto con la organización, el modelo a adaptar para este tipo de equipos. Obviamente, después de que nosotros ya tenemos nuestros equipos críticos, tenemos que hacer una subdivisión de los equipos críticos. Y en este caso, ¿cuáles son los repuestos de estos equipos críticos? ¿Qué repuestos? Pues desglosamos nosotros, hacemos que tenemos el equipo crítico, ya lo tenemos inventariado, ya tenemos una ficha técnica y posteriormente nosotros podemos determinar que un equipo puede ser dividido en sistemas, por ejemplo, sistemas de refrigeración, sistemas de inyección, sistema eléctrico y sistema mecánico. Y esos sistemas los dividimos en componentes. Y esos componentes muchas veces son los que hay que ajustar, hay que lubricar, hay que cambiar, hay que revisar. Y esas son las tareas que tenemos que... Cuando encontramos que un componente que por tipo de desgaste, porque la vida útil de ese componente es corta y eso va a causar una falla cercana en meses, por ejemplo, entonces ese componente se vuelve crítico y por ende a la hora que existe un fallo de ese componente tenemos que tener en stock esos repuestos. Por ende, dentro de nuestras gamas de mantenimiento que tenemos que determinar las actividades dentro de esas gamas, podemos determinar nosotros la frecuencia de compra de esos repuestos. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros en stock a la hora de que exista un mantenimiento correctivo y que el técnico solo vaya a tener que ir a recoger el componente para poder solucionar el problema. Además tenemos que hacer un análisis de criticidad, determinar si la contratación es externa o lo hacemos con una ejecución interna. Recordemos que dentro del departamento de recursos humanos hay que entregar nosotros las capacidades que tiene nuestro personal y determinar si es factible poderlo llevar a cierto nivel de conocimiento técnico a través de charlas, capacitaciones o certificaciones con empresas externas para que nuestros técnicos tengan la capacidad de solucionar ciertos inconvenientes. Recordemos que aunque sea una contratación externa, en muchas ocasiones el técnico no está 24 horas dentro de nuestra planta. Por ende, si nosotros contamos con técnicos capacitados o certificados por la misma empresa que nos da el mantenimiento o el soporte o la garantía, entonces es más fácil de que se comunique nuestro técnico, pero ya capacitado, que explique cuál es el problema y que pueda ser hasta solucionado vía telefónica, o por lo menos ya poniéndonos de acuerdo, ya sabe el técnico externo qué es lo que va a venir a encontrar y no viene a hacer un diagnóstico un poquito más complicado. Las soluciones pueden ser más importantes así, pero va de la mano que recursos humanos nos apoye dando
ya sea en tiempo o en recursos monetarios, para lograr esas capacitaciones con nuestro departamento. ¿Cómo implementar los planes de mantenimiento en nuestros equipos críticos? ¿Sí? Como ya indicamos anteriormente, hay varios modelos de mantenimiento. Hay sistemático, hay un mantenimiento basado en condición, hay un mantenimiento basado en disponibilidad, que es el más utilizado, ya que nosotros tenemos un modelo a seguir y lo hacemos basado en un historial de fallos de los equipos, que ya tenemos nosotros cuáles son los componentes claves y ya tenemos las actividades. Entonces podemos hacer un cronograma de actividades con ese plan de mantenimiento, ¿sí? Esas frecuencias de qué es lo que vamos a hacer, en qué momento lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué tenemos que hacer, quién va a ser el responsable de hacerlo. Es importante implementar esos componentes dentro de un plan de mantenimiento para poder trabajar de mejor manera en nuestros equipos críticos. ¿Qué debe incluir un plan de mantenimiento preventivo? Bueno, primeramente el alcance. ¿Qué es lo que esperamos hacer con este plan? Los objetivos. Ya, eso va dependiendo del modelo del plan que vamos a trabajar. Ya sea que sea de alta disponibilidad, pues uno de los objetivos es que nuestros equipos tengan una disponibilidad arriba del 95%, ¿sí? Un 96%, por ejemplo. ¿Quiénes son los responsables de las actividades? ¿Va a ser el proveedor interno o proveedor externo? ¿O puede ser un híbrido de los dos? ¿Qué equipos de seguridad vamos a utilizar para ejecutar la tarea? Los riesgos que tiene el personal al ejecutar la tarea y los riesgos que tiene el equipo al ejecutar la tarea. Los repuestos necesarios para la ejecución de esa actividad o esas actividades que vamos a hacer. Recordemos que no todos los repuestos van a ser solo para un mantenimiento, sino que desglosamos el mantenimiento en diferentes actividades. En revisión, si es un vehículo, pues tenemos que revisar nosotros cuándo se van a hacer un cambio de llantas, cuándo se va a hacer un mantenimiento de rotación, cuándo va a ser una lubricación, cuándo va a ser un reajuste, cuándo va a ser un cambio de frenos, etcétera, etcétera. Y no todos tienen que estar en el mismo momento en la planta, sino que son programados, y así es como se solicitan al departamento de compras. Pues posteriormente ya definimos nosotros el cronograma de actividades, en las cuales nos indican cuándo vamos a realizar esos mantenimientos. Bueno, ¿qué actividades van dentro de un plan de mantenimiento? Bueno, las actividades dentro del mantenimiento se pueden definir en inspecciones, en limpieza, en lubricación, calibración y en reemplazo de componentes. Bueno, las más sencillas son la limpieza y las inspecciones. ¿Por qué? Porque las inspecciones normalmente es solo que el técnico o el operario, cuando estamos utilizando un modelo de mantenimiento productivo total, pues entra el operario, que es el que hace la inspección de su propio equipo y hace la limpieza de su propio equipo. Entonces ahí entra en la parte en que qué va a inspeccionar, ¿sí? Si solo es visual, si solo va a hacer una inspección de la cantidad de lubricante que existe, cómo se ve el equipo, si ve desgastes, si no ve desgastes, si no ve altas temperaturas. Todo eso puede estar entre una inspección y puede hacerse, las frecuencias pueden ser diarias en ocasiones, o cada cierto al finalizar el turno, por ejemplo. La lubricación, bueno, en este caso la lubricación, pues hay con la mayoría de equipos pues tienen desgaste porque son por movimientos mecánicos o eléctricos, y tenemos que utilizar esos componentes que tienen desgaste, que tienen fricción, con la lubricación respectiva. La calibración es el proceso de ajuste de los equipos. Bueno, ¿qué hay en la calibración? Podemos calibrar temperaturas, podemos calibrar voltajes, podemos calibrar potencias, revoluciones por minuto, de llenado. Pueden ser, si estamos utilizando una embotelladora, pues tenemos que calibrar nosotros la medida en que la cantidad de líquido que va a ingresar en unas botellas o en unos litros, y de acuerdo a eso podemos nosotros indicar que podemos hacer el reajuste, porque puede ser que exista más
esté cayendo en unas ocasiones más, en otras ocasiones menos, y se necesita estar calibrando los equipos constantemente. El reemplazo de componentes, pues esta es la parte que más tenemos que tener en atención, porque el reemplazo de componentes, ¿qué nos indica a nosotros? Que un componente ya está desgastado, que un componente ya va a fallar, que un componente está llegando a su vida útil, ¿sí? Y si nosotros tenemos una buena planificación de nuestro plan de mantenimiento basado en este análisis de criticidad, podemos anticiparnos en el reemplazo de dicho componente antes de que llegue a fallo, ¿sí? No tenemos que esperar hasta que lleguen fallos. Si ya nosotros tenemos un histórico de fallas donde indica que un componente dura aproximadamente 6 meses, tenemos que esperar 6 o 7 meses para cambiarlo. No, ¿cuándo lo podemos cambiar? Lo podemos cambiar a los 5 meses. Y posteriormente ya podemos encontrar que a los 5 meses el componente está en buen estado o ya se va a desgastar, pero ya es programado y ya es un acuerdo con producción o con operaciones para cuándo se va a realizar, ¿sí? Y no caer en que cuando estamos en medio de una producción o cuando estamos en medio de una emergencia, pues vaya a fallar ese componente, ¿sí? Para eso existe ese historial de fallos, para poder determinar cuándo podemos nosotros hacer ese reemplazo de componentes. ¿Sí? Aquí vamos a diseñar la matriz de gamas de mantenimiento. Bueno, pensamos que la inspección visual del equipo puede ser cada 18 horas de uso continuo. En ocasiones nuestro equipo pues, comienza a trabajar desde las 6 de la mañana y así se mantiene hasta cumplir las 18 horas, ¿sí? De nuestro equipo en uso, ¿sí? Y posteriormente este equipo pues tiene que tener esa inspección de parte ya sea del operario que lo usa o de algún técnico de mantenimiento que tiene a cargo de esa área, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la lubricación de engranajes y poleas, pues en este caso nosotros indicamos que para este equipo X cada 3 meses o cada 1188 o 1200 horas pues vamos a utilizar este lubricante, ¿sí? Con estas especificaciones y se ponen los materiales necesarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si cada 3 meses vamos a utilizarlo, por ejemplo, hacemos ahorita en enero un mantenimiento, entonces el siguiente va a ser en marzo o en abril. Pasados los 3 meses, pues ya sabemos nosotros que en febrero nuestro queridísimo departamento de compras nos va a estar consiguiendo este lubricante para que en el próximo mantenimiento nosotros lo tengamos, ¿sí? Bueno, entonces este es el repuesto que vamos a tener para el próximo mantenimiento, de acuerdo al análisis de criticidad, a la división de los componentes, a las frecuencias y las gamas de mantenimiento de acuerdo a lo que estamos presentando. Y estos son los que se van a ir, estas tareas van a ir en un cronograma posteriormente. La sustitución de electroválvulas y contactores. Bueno, este se definió que cada 9 meses o cada 3500 horas. La electroválvula es una de 3 vías de 3 metros cúbicos por minuto a 3 bares de presión con media pulgada de diámetro, tipo de control electrónico, y los contactores que va a ser A3 electromecánicos de acción inmediata. Entonces aquí especificamos nosotros qué materiales son los que vamos a utilizar. Bueno, solo un electroválvula lo vamos a cambiar y vamos a cambiar, por ejemplo, aquí un contactor. En este caso de igual manera nos sirve a nosotros para que nuestro departamento de compras pueda hacer la compra respectiva. Lo mejor es que cada repuesto que tenga compras tenga la muestra respectiva para buscar el componente adecuado y hayamos definido nosotros los posibles proveedores y tengamos cotizaciones con esto, ¿sí? Y esto tiene que ser, como es cada 9 meses, por ejemplo, estaríamos hablando nosotros del mes de septiembre. Entonces ya desde el mes de julio o agosto ya nuestro departamento de compras nos está adquiriendo estos componentes para este mantenimiento. Aquí en este caso la medición puede ser cada mes o cada 396 o 400 horas y vamos a utilizar el material que va a ser un amperímetro, unos desarmadores resistentes a descargas, guantes de electricidad, botas industriales con punta de policarbonato. Entonces es una importancia que todo este tipo de temas también se plasmen dentro de un manual de mantenimiento o un manual de procesos de mantenimiento. Por ejemplo, la otra parte sería cómo lo va a hacer el técnico. Bueno, entonces
cómo va a desarmar la electroválvula, qué es lo que va a cambiar en la electroválvula, cómo la tiene que cambiar, cómo la tiene que instalar, cómo la tiene que quitar, qué desarmadores puede utilizar, qué materiales, y todo eso va en un manual respectivo que se puede hacer posteriormente, diseñado directamente para cada equipo. Bueno, en resumen, identificar los equipos críticos debe ser un objetivo dentro de un sistema de gestión de activos. Descomponer los equipos críticos en componentes vitales es de suma importancia para poder gestionar adecuadamente la adquisición y el manejo de bodega de estos componentes. Diseñar las gamas de mantenimiento usando el plan elegido para poder cumplir los objetivos de disponibilidad, confiabilidad u otra metodología elegida luego del análisis de criticidad es primordial para poder presentar un buen plan de mantenimiento. Entonces, en conclusión, podemos decir nosotros que sin un análisis de criticidad, sin haber descompuesto los componentes del equipo, sin haber podido desarrollar todas esas actividades y gamas de mantenimiento, sin elegir un modelo de plan de mantenimiento a seguir, ya sea que utilicemos nosotros Kaizen, que podamos utilizar mantenimiento productivo total, un sistema programado de disponibilidad o cualquier otra metodología que tengamos, aunque tengamos Six Sigma y otras metodologías, sin hacer esa parte de la gestión del análisis de criticidad de un equipo o de los equipos de nuestra planta, no podemos hacer un buen, adecuado plan de mantenimiento. Entonces agradezco a ustedes la atención a este video, no olviden suscribirse al canal y con gusto seguiremos tocando más temas similares como este. Gracias por todo y hasta la próxima.